Continuando con el video, ahora nos toca ver diagramas de clases y el modelamiento de problemas. Los diagramas de clases son uno de los diagramas más útiles dentro del UML. Y UML es el lenguaje unificado de modelado, por sus siglas del inglés, ¿sí? Y bueno, es un lenguaje gráfico que nos permite visualizar, construir, especificar todo un sistema de software. Y bueno, estos diagramas de clases lo que hacen básicamente es estructurar y modelar todas estas clases, o sea, qué clases existen, qué atributos tienen esas clases, qué operaciones tienen, cómo se relacionan entre ellos, te permite visualizar todo eso. Entonces, cuando se trata de resolver problemas con programación orientada a objetos, el tener tu diagrama de clases es como tener un plano de la construcción de algún edificio. Sí, entonces, nosotros cuando empezamos a escribir código, estamos construyendo todo lo que nos indica el diagrama de clases. Si nos basamos en el diagrama de clases, es por ello que cuando estamos resolviendo un problema, primero pensamos en el diagrama de clases y después empezamos a hacer código. Sí, para hacer diagramas de clases en UML vamos a utilizar una herramienta bastante intuitiva y fácil nomás de usar, que se llama Start UML. Y vamos a descargar eso. Visitamos su página oficial, startuml.io. Entonces, para descargarlo vamos a venir a esta parte que dice Download para descargar. Y bueno, esta es la versión actual para hasta esta fecha, en 2020. Podemos descargar para los 3 diferentes sistemas operativos. Entonces, en mi caso, no he descargado para Windows. Ya lo he instalado. O sea, la instalación de este software realmente no es muy complicado. Solo hay que dar siguiente, siguiente y siguiente. Así que una vez que lo instalen, deberían tener en su escritorio esta estrellita que es del Start UML. El Start UML. Tenemos esta interfaz y vamos a trabajar dentro de este programa para diseñar nuestros diagramas de clases. Entonces, por ahora lo dejamos abierto nomás. Vamos a revisar primero los otros subtítulos, como por ejemplo la sobrecarga de métodos y la interacción entre objetos y cómo referenciarlos. Para que se entienda mejor, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a resolver un problema y ahí vamos a revisar esto de la sobrecarga y de la interacción entre objetos una vez ya con el problema. Siempre es más fácil entenderlo haciendo, ¿no? Entonces vamos a revisar el problema y el problema te dice lo siguiente, ¿no? Una vez a la semana pasa el aguadero por la zona y compramos el agua en tusiles. Cada tusil tiene una capacidad de 210 litros. También en lo más alto del tejado tenemos un tanque de agua, el cual puede almacenar hasta 950 litros. Para poder cargar agua al tanque se usa una bomba, la cual por cada bombeo que realiza transporta 7 litros de agua. Y se pide lo siguiente: ¿cuál es la cantidad de turriles que necesita el tanque para llenarse? Otra: ¿cuántas veces se debe bombear para que un turril quede vacío? También nos piden los constructores de las clases que identificamos. Nos piden implementar el método bombear de tal manera que se note cómo el agua va del turril al tanque. Que modelar la solución del problema e implementar todos los métodos necesarios para que el programa funcione. Entonces, lo primero que hay que hacer siempre que tenemos un problema frente de nosotros es entender el problema. Hay que imaginarnos la situación que nos plantean. Muchos de ustedes también imagino que han agarrado o agarran agua en turriles y siempre hay como un tanque, ¿no?, al que hay que llevar esta agua y hay una bomba para ello. Entonces tenemos la idea de un turril que compramos del aguatero
Y eso hay que, con una bomba, conectamos una manguera o algo, un tubo al turril. Y lo mismo, esta bomba debería estar conectada a través de un tubo al tanque de agua. Entonces lo que va a hacer la bomba es transportar esa agua del turril al tanque de agua. O sea, la idea es bastante real. Muchas veces quizás se han topado con una situación como esta, o tal vez lo hacen así cada cierto tiempo en sus hogares. Entonces, la idea es transportar agua de los turriles o del turril hacia el tanque de agua con ayuda de una bomba. Sí, de eso trata todo el problema en realidad. Y nos están diciendo cuántos turriles necesitamos para que el tanque esté lleno. También nos dicen cuántas veces tiene que hacer ese proceso de bombear para que el turril quede vacío, hasta que un turril se seque, ¿no? Hay que hacer los constructores, hay que hacer este método, bombear, de tal manera que se vaya notando cómo el agua en los turriles va reduciendo al mismo tiempo que el agua que está en el tanque va aumentando. Hay que poder ser capaces de mostrar eso, o sea, que se note cómo en uno rebaja y en el otro aumenta. Y una vez que entendemos la situación del problema y las cosas que nos están pidiendo, hay que pensar en un modelo donde podamos representar los actores que interactúan dentro del problema. O sea, las clases que se van a relacionar para poder solucionar y dar respuesta a lo que nos están pidiendo. ¿Sí, de acuerdo? Entonces, piénsenlo bien, lean, si es posible más de una vez, 3 veces, hasta que puedan identificar los actores dentro del problema. Podemos notar que el problema nos habla de los turriles, o de un turril, nos habla de una bomba y nos habla de un tanque de agua. Entonces, dentro del problema, esos 3 actores son los principales, o sea, se trata de ellos. Entonces, siempre que podemos ubicar un actor, o sea, de alguien de quien se trata, un sujeto, y podemos describir entonces tiende a ser una clase. Por ejemplo, si pensamos en un turril nos dice que tiene, esa palabra es clave, tiene una capacidad de 200 litros. Así como la bomba, fíjense, nos dice la acción que realiza, nos dice que bombea, transporta. ¿Sí? Esa bomba hace algo, por lo tanto tiene que existir. Lo mismo que el turril dice que tiene algo que nos va a ser útil para resolver el problema, por lo tanto tiene que existir. Lo mismo que el tanque de agua. Si estas palabritas de tiene son bien claves dentro de un problema para identificar las clases que interactúan dentro de este. Una vez que tenemos claro eso, hay que empezar a hacer nuestro diagrama. Y para ello nos vamos a dirigir al Start UML. Bien, una vez dentro del Start UML, vamos a crear las clases que hemos identificado. Aquí está la opción para crear clases. Hacemos un clic, presionamos otro clic aquí y tenemos la clase. Entonces vamos a hacer 3 veces esto para tener 3 clases. Y bueno, presionando aquí en el lado derecho podemos ver que aparece ciertos espacios para modificar cosas ahí. Aquí tenemos el nombre de la clase. Entonces vamos a poner ahí el nombre. Primero voy a poner el turril. A esta clase vamos a llamarle el tanque. Y esta otra clase va a ser la bomba. Ahora, fíjense lo siguiente, si dejamos así el nombre de nuestras clases, puede llegar a ser un poco ambiguo, porque decir solamente bomba, o sea, puede ser una bomba de agua quizá, o podría ser una bomba de esas que revientan o alguna otra cosa, dependiendo a la persona que va a estar leyendo esto, sus interpretaciones pueden ser bien disparadas, ¿no? Vea lo que le convenga. Entonces, es siempre bueno especificar. Si es una bomba, hay que decir que es una bomba de agua.
Si es un tanque, igual digamos que es un tanque de agua, no un tanque de guerra ni nada parecido. En cuanto al fusil, creo que se entiende por fusil algo que va a almacenar. Normalmente se almacena agua o podrías poner quizá otro tipo de líquidos, pero lo vamos a dejar. Esto era lo más medio, digamos que ambiguo. Una vez que tenemos las tres clases, lo que sigue es escribir sus atributos y sus métodos. Ya entonces nos venimos a esta parte, el extremo derecho. Aquí podemos ver las diferentes clases que hemos creado. Entonces empezaremos por el fusil. Hacemos clic derecho y podemos agregar un atributo. El nombre del atributo. No sé, podríamos poner que cada turril tiene un tipo de material o tal vez tiene, no sé, una marca si es posible. Pero si nos concentramos solamente en el problema que nos han planteado, no nos es necesario realmente saber de qué color es el turril, qué marca es, cuál es su material. No, lo que más nos interesa de un turril es la capacidad que tiene esta. La capacidad. Entonces, todos los atributos deben ser privados. Aquí podemos cambiar eso, donde en lugar de público le ponemos privado y ya está. Entonces al turril vamos a agregarle otro atributo que sea la cantidad de agua que tiene. Cantidad de agua. Y lo mismo, hay que ponerle en privado. Ya está, tenemos los atributos aquí. Pueden ver cómo se va escribiendo en este rectángulo. Bien, ¿qué métodos tendría el fusil? ¿Qué hace el fusil? Realmente en el problema creo que no hace mucho nada porque, o sea, el fusil lo único que va a pasar es que la cantidad de agua que tiene va a ir reduciendo y nada más hasta que llegue un punto donde se acabe. Pero fuera de eso, el fusil como tal no hace algo por sí solo. Sí, entonces vamos al tanque de agua que es bien parecido a esto del fusil. Tanque de agua, lo mismo, le agregamos atributos. Y decimos, el primer atributo del tanque de agua va a ser lo mismo, una capacidad. Tiene una capacidad, recuerden, capacidad. Algo también que vale la pena resaltar es que los atributos empiezan siempre con letra minúscula y los nombres de clase empiezan siempre con letra mayúscula. Aparte de tener una capacidad, el tanque de agua también necesitamos saber qué cantidad de agua tiene en todo momento. Entonces, cantidad de agua. Lo mismo hay que dejarlo en privado. Listo, ¿qué más tendría nuestro tanque de agua? Según el problema, es lo más relevante también por ahora que tiene el tanque de agua. Pero hay cosas que el tanque de agua hace. Por ejemplo, si nos dirigimos al problema, para poder resolver esta pregunta, para tener una respuesta a esta pregunta, que dice ¿cuál es la cantidad de turriles que necesita el tanque para llenarse? Es algo que el tanque tiene que definir y decirnos, ¿sabe qué? Yo necesito esta cantidad de turriles para que esté lleno, algo así. Y bueno, entonces para poder responder esto necesitamos una operación en la cual nos responda con esa cantidad de turriles. Entonces va a ser una operación dentro de la clase tanque de agua, eso de la cantidad de turriles. Entonces nos dirigimos al start UML y vamos a hacer un método dentro de la clase tanque de agua. Agregamos, en lugar de un atributo, ahora vamos a agregar una operación. La operación va a decir lo siguiente: cantidad de turriles. Turriles necesarios. Listo. Los métodos por lo general van a ser siempre públicos, pero puede existir muchas veces donde vamos a dejar estos métodos en privado, cuando no nos interesa que el resto del mundo, cualquiera que va a ver mis clases, se entere de cómo está resolviendo, digamos, mi método. Sí, cuando lo dejamos en privado va a ser más para nosotros en realidad. Bien, entonces, ¿qué más haría el tanque de agua aparte de decirte la cantidad de turriles necesarios? Veamos nuevamente el problema. Y bueno, para responder eso de cuántas veces se debe bombear,
para que un turril quede vacío es algo propio de la bomba en realidad. No le corresponde al tanque responder eso. Los constructores, ya ok, los vamos a escribir más adelante. Implementar método bombear. Ese método bombear, ¿quién lo realiza? ¿Quién bombea? La bomba. Entonces no le corresponde al tanque de agua al parecer. Eso es todo por el tanque de agua por ahora. Vamos a dirigirnos a la bomba de agua. Lo que la bomba de agua debería tener como atributo es lo que nos indica en el problema, donde en esta parte nos decía lo que transporta, la cantidad de agua que transporta. En este caso, esta bomba por cada bombeo que realiza transporta 7 litros de agua. Entonces necesitamos esa cantidad de agua a transportar. Si dentro de la bomba de agua vamos a agregar un atributo que diga cantidad de agua transportar. Listo, asimismo va a ser privado también. Ya está, tenemos ese primer método. Siempre para escribir su diagrama tienen que estar bien atentos a todo lo que les dice el problema, que no se les escape nada. A ver, ¿qué más podemos agregar a nuestro diagrama? ¿Qué más tiene la clase bomba de agua? Sabemos que bombea, pero ¿qué cosas tiene? ¿Qué atributos tendría la clase bomba de agua? Sabemos lo que transporta. Y al parecer eso es lo más interesante o relevante que nos dice el problema de la bomba de agua. El método bombeo es lo que va a ir dentro de la bomba de agua, entonces hay que escribir aquí un método, una operación, que diga bombear. Bombear. ¿Listo? Ya tenemos bombear. Por ahora tenemos 3 diferentes clases, pero no los estamos relacionando aún. Y la lógica del problema nos obliga a relacionar a estos. Porque, fíjense, tenemos agua en el turril, una cierta cantidad, y eso tiene que pasar al tanque a través de una bomba. Y esta bomba sabe cuánta agua va a transportar por cada bombeo que realiza. ¿Sí? Entonces, bien, había una pregunta que también corresponde a la bomba de agua que nos estamos olvidando. Y es de cuántas veces debo bombear para que un turril quede vacío. Eso lo determina la bomba de agua. Por lo tanto, hay que escribir otra operación dentro de la bomba de agua. No, es así, está bien, operación. Que diga la cantidad de veces a bombear. Cantidad de veces bombear. Sí, la cantidad de veces que tengo que bombear para que el turril quede vacío, esté sin agua. Si eso es lo que hace por ahora, entonces lo que sigue es asociarlos. Entonces vamos a hacerlo con esto, sin soltar el mouse. Jalamos como una línea, asociamos sin soltar el mouse. Ya está. Entonces turril, bomba de agua y el tanque de agua con la bomba de agua están asociados. Podemos ponerle nombres a estas relaciones que tienen, pero no es realmente necesario. Recuerden que es un lenguaje gráfico. Nosotros vamos a usar esto de los diagramas de clases de la manera más simple posible. Entonces, fíjense, la lógica para que un turril pueda, digamos, reducir su agua y esa agua irse al tanque de agua, la bomba de agua tiene que hacer algo extra para que esto suceda. Es decir, necesito conectarme al turril, con una manguera o con algo, hacer una conexión al turril para que pueda extraer agua de ahí y lo mismo, conectarme al tanque de agua para poder aumentar agua ahí. Por lo tanto, esta bomba de agua debería tener métodos aquí. Vamos a agregar operaciones que digan, por ejemplo, conectar turril. Y lo que va a hacer esto es conectarse con un turril. Y lo mismo vamos a escribir aquí, conectar tanque. Ya solo tanque. Bajo este contexto del diagrama ya se va a entender que nos estamos refiriendo al tanque de agua en realidad. Solo conectar tanque. Entonces, hay algo extra aquí. Para bombear, fíjense, para hacer este método bombear, no necesito nada extra, por eso mis paréntesis están vacíos. Yo voy a bombear y sé cuánto tengo que bombear de un lugar a otro y ya está. No hay nada extra que requiera para
resolver eso. Lo mismo que la cantidad de veces que tengo que bombear está en función de la cantidad de agua que hay en el tuzil. Sabiendo cuánta agua puedo transportar por bombeo, entonces voy a hacer el cálculo y no necesito nada extra y por eso los paréntesis están vacíos, sin parámetros. Para poder conectarme a un tuzil, fíjense, yo necesito conectarme a un tuzil. ¿Por medio de qué? No sé. Pero ¿qué necesito para hacer esta conexión? Yo como bomba de agua, si quiero conectarme a un tuzil, necesito que ese tuzil exista. Necesito saber qué tuzil es para poder conectarme a él. Entonces, requiero de un parámetro, requiero de algo extra que me diga, ok, ¿te quieres conectar a un tuzil? Pues este es el tuzil al que te vas a conectar. Sí, entonces estamos aquí en conectar tuzil y vamos aquí a agregarle parámetros. Y el primer parámetro y único parámetro para este caso va a ser un tuzil. Vamos a escribir así, un tuzil y ya está. Entonces como parámetro para conectar un tuzil necesito un tuzil. Lo mismo para conectar tanque aquí vamos a agregar un parámetro. Y digo para conectar un tanque necesito pues un tanque. Y ya está. Entonces, con eso se van a conectar y vamos a poder resolver el problema cubriendo esto, que cuál es la cantidad de tuziles que se necesita el tanque para llenarse. Eso se va a escribir el código dentro de este método en el tanque de agua para saber cuántos tuziles. Ahora, ¿cuántas veces se debe bombear para que un tuzil quede vacío? Eso lo va a resolver este objeto, instancia de esta clase bomba de agua, con su cantidad de veces a bombear. Después, también están los constructores, eso lo vamos a codificar para cada clase que hemos identificado. Implementar el método bombear. Y ese método bombear se encuentra aquí, entonces aquí se va a escribir, esto es un error bastante grande, está con mayúscula. Los métodos igual deben ser con minúscula, ¿sí? Creo que no hay ningún otro error así, ya está bien, bombear. ¿Y qué más nos faltaría? Con eso estaríamos cubriendo todo el problema. Entonces, este sería nuestro modelo, solución, para resolver el problema que nos han planteado. Ahora, después de que tienes tu diagrama de clases, lo que sigue es traducir este diagrama en código dentro de el BlueJ. Bien, entonces tenemos el BlueJ. Siempre, por lo general, cuando lo vuelvan a abrir, les va a aparecer el proyecto anterior que tenían. Y lo que hay que hacer es crear un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto en la misma carpeta. Vamos a verificar. Sí, estamos en la misma carpeta de siempre. Recuerden que esta carpeta está enlazada con el GitHub. Entonces, tienen que estar conscientes de que están creando en la misma carpeta siempre. Yo he creado una carpeta específica para eso, que es el código del curso. Por lo tanto, ahí voy a poner esto. Ejercicios, ejemplo, unidad 4. Listo, entonces vamos a cerrar esto, tenemos un nuevo proyecto creado y aquí vamos a trabajar. Es importante tener siempre en mente o a un costado esto del diagrama de clases que hemos identificado. Vamos a empezar a escribir por el que es más independiente, o sea, no depende mucho de nadie, de la existencia de ningún otro, y tiene menos cosas. Por ejemplo, en este caso vamos a empezar del tuzil. El tuzil, el tuzil. Creamos una clase llamada tuzil. Recuerden, la primera letra siempre mayúscula, un tuzil. Y vamos a escribir código aquí adentro. Bien, esto lo vamos a borrar como siempre, no nos interesa conservarlo para nada. La plantilla que nos ofrece de código. Bien, y empezamos aquí. Los atributos deberían escribirse siempre en privado. Ese signo menos que vemos en el diagrama se traduce a la palabra reservada private. Y lo que sigue es darle un tipo de dato al atributo. Si miramos nuestro diagrama, tenemos como atributos la capacidad y la cantidad de agua. Según nuestro problema nos habla de capacidad en litros, por lo tanto al parecer solo van a ser litros exactos. Y vamos a escribir el tipo de dato int para representar números enteros. Y esto se llama capacidad.
Siempre punto y coma al finalizar una instrucción. Y tenemos otro atributo, que de igual manera es la cantidad que hay en el TOOSDIL actualmente. Entonces vamos a manejar igual para que sea más factible, digamos, esto de las operaciones con un entero también, que sea la cantidad de agua. Fíjense que hasta aquí ya hemos escrito los atributos. Si intentan compilarlo, funciona de maravilla, no hay ningún problema. Sí, y estaríamos cubriendo básicamente la primera clase ya, porque solo dice que tiene esos dos atributos. Pero lo que resta hacer también es crear el constructor. Constructor siempre público y tiene el mismo nombre que la clase. TOOSDIL. Vamos a empezar a escribir un constructor así vacío, porque en el problema, fíjense, nos dice que los TOOSDILs, cada TOOSDIL tiene una capacidad de 210 litros. Por lo tanto, sabemos cuánto es su capacidad y decimos que la capacidad va a ser igual a 210. Semánticamente, esta capacidad para nosotros representa litros. Es capacidad de agua que puede almacenar un TOOSDIL en litros. Para hacer comentarios se usa estas dos basas. Y esto voy a poner que son litros. Sí, para que se entienda mejor. Litros. Y esto también va a ser en litros. Todo está en litros. Entonces la capacidad son 210 litros. Y la cantidad de agua que tienes, cantidad de agua que tiene el TOOSDIL, también va a ser lo mismo que la capacidad. Es decir, cuando tú estás comprando agua y llenan el TOOSDIL, por ejemplo, la cantidad de agua va a ser igual a la capacidad. Pero pongamos un escenario diferente. Hagámoslo más interesante y digamos que la cantidad de agua que tiene es 0. Vamos a suponer que el TOOSDIL inicialmente está vacío. Y para poder, digamos que llenar de agua, vamos a hacer un otro método que diga cargar. Entonces, este método no te devuelve nada, por eso se escribe void y le vamos a llamar cargar. Cargar agua, digamos. Agua. Entonces, para cargar agua sabemos que lo va a llenar el TOOSDIL y por lo tanto la cantidad de agua que tiene ahora este TOOSDIL, después de cargarle agua, va a ser lo mismo que la capacidad. Capacidad. ¿Sí? Entonces estamos incluyendo este cargar agua. Y es algo que no hemos contemplado al inicio. Entonces, fíjense que cuando hacemos código igual puede surgir nuevas pequeñas ideas que aporten, digamos, a la mejor estructuración de nuestra solución. Y no hay ningún problema con eso. Se acomoda nomás. Sí, entonces, a este TOOSDIL de agua hay que aumentarle una operación. Aquí. Que diga cargar. Cargar agua. Cargar agua. Y ya está. Entonces ya tenemos el método ahí. Está todo bien. Tenemos la clase. Hay que compilarla. Ver si todo está bien. Todo está bien. No hay errores de sintaxis. Súper. Ya tenemos la primera clase. La segunda clase va a ser el tanque. Tanque de agua. ¿Sí? Hacemos lo mismo. Pues damos esto. También borramos esto y ya está. Los atributos que tiene un tanque de agua, nos fijamos. Cantidad, no, bueno, esto es cantidad de agua y capacidad. Es bien parecido al TOOSDIL, solo que es más grande. Entonces, private, perdón, igual int, capacidad, private, int, cantidad de agua. Creo que es buen momento para indicarles algo aquí al momento de declarar variables o atributos. Cuando estas comparten el mismo tipo de dato, no hace falta volver a repetir toda una línea. A lo que voy es que, por ejemplo, vamos a
Bozar esto. Y aquí al lado vamos a declarar otra variable que comparte el mismo modificador de acceso, en este caso private, y el mismo tipo de dato, solo que es otra variable, capacidad, coma, cantidad de agua. Entonces, estás declarando las dos variables. ¿Y por qué razón puedes hacer esto? Porque ambas son del mismo tipo. ¿Sí? Si fuera de un tipo diferente, esto estaría completamente mal. Bien, tenemos los atributos y vamos a crear el constructor. Public, tanque de agua. Recuerden siempre que el constructor, el método constructor, tiene el mismo nombre que la clase. Basta que te equivoques con una letra, ya te va a molestar y te va a dar errores. Va a pensar que este método es uno común y corriente, por lo tanto debería tener un tipo de dato para un return. Pero no, se supone que estamos queriendo escribir un método constructor, por lo tanto tiene que ser idéntico al nombre de la clase, idéntico. Bien, entonces, una vez dentro del tanque de agua, lo que vamos a hacer es las variables, vamos a darles un estado, vamos a darles un valor inicial a los atributos y vamos a decir que la capacidad va a ser igual a... En el problema nos indican que la capacidad del tanque es de 950 litros. Lo mismo, estos dos, capacidad y cantidad de agua, para nosotros representan litros. ¿Ya? Y la cantidad de agua inicialmente del tanque, esto sí va a estar, perdón, agua, va a estar con valor de 0, va a estar vacío, porque vamos a recargar recién el tanque de agua. ¿Ya? ¿Qué más tiene el tanque de agua? Veamos. Dentro de nuestro diagrama dice que tiene un método que indica la cantidad de turriles necesarios. Entonces, siempre al escribir un método, pregúntense como resultado, ¿qué me va a devolver este método? Bueno, de hecho, para empezar, ¿este método me va a devolver algo como resultado o no? Entonces, si te devuelve algo, tienes que pensar en cuál es el tipo de dato de ese algo que me va a retornar este método. Y fíjense, si se trata de la cantidad de turriles necesarios, ¿qué nos va a devolver esta operación, este método? La cantidad. Entonces, escribimos public, el modificador de acceso del método, que nos va a devolver un valor numérico que represente la cantidad, un valor entero, la cantidad. ¿Y cómo se llama? Se llama cantidad. Vamos a ver cómo se llama. Cantidad de turriles necesarios. Cantidad turriles necesarios. No requiere parámetros. Abrimos llave, cerramos llave y ya está. Por ahora, si lo dejamos así tal cual está, no nos va a dejar compilar. Fíjense que nos dice que falta una sentencia de return, ¿no? Entonces, no nos va a dejar compilar a menos que resolvamos esto. Pero ya, por ahora lo dejaremos así. En esta versión de BlueJ aparece todo con X cuando una clase no está compilada. Ya luego vamos a hacer que compile. Por ahora vamos a crear el otro, que sería la otra clase, que sería bomba de agua. Y vamos a ver qué cosas tiene la bomba de agua. Usamos todo esto. Y veamos. Class bomba de agua. Entonces, dentro de nuestro diagrama tiene un único atributo que se llama cantidad de agua a transportar. Entonces, private, cantidad, perdón, el tipo de dato que sería un entero, cantidad de agua transportar, trans lo voy a poner nada más para que indique transportar. Esto igual para nosotros representa litros. En litros tenemos el constructor que sería una bomba de agua, el cual lo único que va a hacer es darle un valor a esta cantidad de agua a transportar. Va a ser igual, según el problema, lo que nos dice es que transporta 7 litros de agua. Entonces 7 va a ser lo que va a transportar. Sí, ese sería el constructor. Y como métodos, ¿qué tiene? Nos fijamos en el start UML y vemos que tiene un método bombear, un método cantidad de veces bombear, un método conectar y conectar. Entonces vamos a empezar por el bombear. Aquí un public
Y fíjense, ¿qué creen que nos va a devolver este método? De nuevo les digo, cuando vas a escribir un método, te preguntas antes, ¿qué me va a devolver este? ¿Qué hace? Y de hecho, como les decía, para empezar, dices, ¿este método me va a devolver algo o no? Y veamos, ¿este bombear nos va a devolver algún resultado a nosotros? No, lo único que va a hacer es un cambio de estado entre estos dos objetos que se están relacionando con la bomba de agua. Por lo tanto, a nosotros, dentro de esta clase, no nos va a devolver un resultado como tal. Por lo tanto, vamos a poner void porque solo va a hacer un cambio de estado en los diferentes objetos. Y esto se llama bombear. Bombear. ¿Listo? Por lo tanto, como es un void, no requiere de una sentencia de retorno. ¿Sí? Siempre que escriben void, nunca van a tener que escribir return porque sería bien contradictorio. Inicialmente estás diciendo no voy a devolver nada y de repente te arrepientes y le estás poniendo un return, es completamente incorrecto. ¿De acuerdo? Tienes cantidad de veces a bombear como otro método. Entonces escribes public. ¿Qué me va a devolver esto? Cantidad de veces a bombear. Fíjense, nos dice que nos va a devolver la cantidad. Y lo mismo, la cantidad para representarla vamos a usar un entero. Que se llama cantidad de veces, ahí me olvidé el nombre. Bombear, cantidad de veces bombear. ¿Listo? Entonces la cantidad de veces para bombear, no sé, nos va a tener que devolver algo, pero por ahora no lo vamos a implementar el cuerpo, lo vamos a dejar así como está. Por ahora. Y hay otro método que dice conectar TOZIL y conectar tanque. Entonces vamos a hacer un método public. Conectar TOZIL, conectar tanque. ¿Creen que nos devuelva algún dato específico? No, porque lo único que va a hacer es conectar. Podría quizá decirnos si la conexión al TOZIL o al tanque ha sido exitosa o no, pero fuera de ello no nos puede dar más información. Por ahora vamos a poner solamente void. Se llama conectar TOZIL, perdón. Este método sí tiene parámetros según nuestro diagrama. Deberías recibir un TOZIL. ¿Cómo hacemos que reciba un TOZIL? Este es la clase bomba de agua. Tiene que recibir un objeto, instancia de la clase TOZIL. Por lo tanto, el tipo de dato que vamos a usar va a ser ese nombre de clase, o sea, TOZIL. Recuerden que las clases, son también tipos de datos. Entonces, cualquier clase que tú crees dentro del lenguaje se convierte en un tipo de dato que tú lo puedes usar. Entonces, tú tienes el poder de crear el tipo de dato que te venga en gana. Por ahora vamos a usar este tipo de dato TOZIL que ya hemos creado anteriormente y vamos a escribir el nombre de variable. Esto de aquí no es más que una declaración de variable habitual, donde siempre escribes primero el tipo de dato y después el nombre de la variable. Y ya está, tienes un TOZIL. Por eso es súper importante que escribas el nombre de clase con mayúscula y el nombre de las variables con minúscula, porque te permite hacer este tipo de cosas y al final TOZIL con mayúscula y TOZIL con minúscula son dos cosas muy diferentes. ¿De acuerdo? Entonces hay que hacer lo mismo para el tanque. Vamos a decir public void conectar tanque. Y dices, ok, necesito un tanque de agua. Ese va a ser mi tipo de dato, la clase que he creado anteriormente. Y a la variable le voy a llamar tanque. Listo. Hasta aquí he cubierto todos los métodos. Esto puedo compilar y bueno, la bomba de agua sí compila parcialmente. Este es el que falta compilar. Y fíjense, aquí el BlueJ también te da una idea, digamos, visual de cómo están interactuando tus clases. La bomba depende de TOZIL y de tanque para poder realizar sus tareas o para poder hacer algo. Es dependiente de las otras dos. En cambio, estas no dependen de nadie. Estas flechas dentro del BlueJ van a indicarnos dependencia. ¿De acuerdo? Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ir resolviendo los problemas. Primero, ¿cuántos TOZILes necesito yo
para poder llenar el tanque. Entonces, esta era la pregunta. ¿Cuál es la cantidad de fusiles que se necesita? Bueno, que necesita el tanque para llenarse. Sabemos que el tanque tiene una capacidad de 950 y el fusil tiene una capacidad de 210. O sea, ¿cuántos de estos fusiles van a poder llenar el tanque? Eso es lo que quiere saber. Entonces, lo que hay que hacer es una división de la capacidad que yo tengo dividido entre la capacidad de los fusiles que hay. Creamos una variable respuesta donde la respuesta o el resultado de esto va a ser igual a la capacidad del tanque dividido entre la capacidad de los fusiles, que sería de 210 litros. Esa cantidad es lo que se necesita para que pueda, digamos que llenar el tanque. Sabemos que no siempre va a ser correcto, porque puede que nos sobre, ¿sí? Pero eso de que nos sobre y verificar que si sobra, que cuánto falta y eso, son cálculos que van a requerir de otras operaciones, como de estar condicionando diferentes casos. Así que por ahora, nuestra respuesta va a ser la siguiente. Eso nada más. Así, bastante simple. Con eso ya va a compilar esto. Y tenemos el tanque de agua. Sí, este es un cálculo aproximado, pero no exacto. Ahora podemos compilar la bomba de agua. No quiere, porque este método también necesita de un return. Entonces, implementaremos este método de cuántas veces debo yo bombear para que el fusil de agua esté vacío. Esa era la pregunta. Y lo mismo, ¿cuánto es la capacidad del fusil de agua según el problema? Es de 210. Y sabemos que cada bombeo hace 7. Entonces, ¿cuántos bombeos se va a necesitar? La misma idea. Mi respuesta va a ser igual a esa capacidad, que sería 210, dividido en las veces que voy a bombear. Eso me va a dar una cantidad. Bueno, eso, en lugar de ponerlo 7, voy a poner cantidad de agua transportar, y eso va a ser mi respuesta. Por lo tanto, una sentencia de return res. Ya está, hasta aquí compila. Para compilar de manera más fácil, digamos, pueden presionar con las teclas de control y la letra K. Eso hace que compile, es control más K. Sí, entonces están compiladas nuestras 3 clases. Nos faltan pero algunos métodos más que agregar. Por ejemplo, el bombear. ¿Qué va a hacer el bombear? Tendría que reducir el fusil y aumentar al tanque. Pero dentro de la bomba de agua, fíjense, yo no conozco quién es el fusil, quién es el tanque. Es por eso que necesito hacer esta conexión. Pero una vez que haga la conexión, o sea, este fusil que me está llegando como parámetro, debería yo almacenarlo dentro de mi propia clase. ¿Sí? Y eso no hay. Entonces hay que hacer. Y se hace de la siguiente manera. Dices, es un atributo privado donde el tipo de dato va a ser un fusil. Y el nombre de variable lo voy a llamar fusil conectado. Lo mismo, hacemos un atributo privado de tipo bueno, no es bomba, es tanque de agua, y le voy a llamar tanque conectado. Listo. Entonces tenemos esos atributos, y el método bombear lo que tiene que hacer es reducir el agua de mi fusil conectado y aumentar al tanque conectado. Este conectar es lo que nos va a permitir hacernos propio de esos objetos que nos están enviando de la siguiente manera. Yo voy a decir fusil conectado va a ser igual al fusil que me está llegando. Fíjense, esto de aquí, fusil conectado, es mi atributo, y este fusil es el parámetro que me está llegando desde afuera. Lo mismo aquí, voy a decir tanque conectado va a ser igual a el tanque que está llegando por parámetro. Ya está, entonces ya son propios de mí, ya tengo la información guardada aquí como atributos, ya conozco dentro de la clase estos objetos que me van a enviar cuando se conecten. Y entonces
lo que tengo que hacer es reducir los datos que ellos tienen, el Tuzil y el tanque. Ahora, para poder acceder a los datos que tiene el Tuzil y el tanque, fíjense que su cantidad de agua y su cantidad de agua están en privado. ¿Qué quiere decir eso? Que desde la clase bomba de agua yo no voy a poder alterar ese dato, no voy a poder cambiar. Y es para ello que requerimos a los métodos set y get, que normalmente en los diagramas de clases esos no se anotan, porque se sobreentiende que cada clase debería contar con sus métodos get y set como un estándar más. Entonces, al Tuzil voy a escribir los métodos get, public int get capacidad. ¿Y esto qué dice? Dame la capacidad y pues aquí que le vas a responder la capacidad. Me estás pidiendo la capacidad, te devuelvo la capacidad. Lo mismo, un get a cantidad de agua y va a ser un return cantidad de agua. Listo, compilamos, todo bien hasta aquí. Esos son los get, necesitamos los set. Los set nunca devuelven nada, son void. Tú dices set capacidad. Y le vas a, aquí, bueno, vas a recibir una nueva capacidad de tipo entero también. Perdón, int n capacidad. Y aquí vas a decir que la capacidad, actualizas el dato de tu atributo, ¿no? Tu atributo capacidad ahora va a ser igual a la nueva capacidad que está recibiendo. Lo mismo aquí. Vamos a escribir public void set cantidad de agua. Y dice, ok, aquí voy a recibir un n cantidad de agua. Oh, perdón. Sí, era llaves. Y ya está. Entonces aquí tú dices que tu cantidad de agua va a ser igual a n cantidad de agua. Cantidad de agua. Listo, compilamos hasta aquí y todo bien. Esos son los get y set para esta clase. Bien, vamos a copiar estos métodos get, set al tanque de agua. Copiamos y vamos a pegar aquí. Pegamos. Entonces, afortunadamente, la capacidad y cantidad de agua son lo mismo. O sea, he usado el mismo nombre de variable, pero en diferentes clases tienen como que otro significado, ¿no? Ya. Tenemos los get y set. Entonces, desde bomba de agua, lo que vamos a hacer nosotros en el método bombear es hacer uso de los get y set para poder cambiar estos valores. Sí, lo primero que tenemos que hacer es reducir el agua del Tuzil y luego esa agua que hemos reducido tenemos que ponerle al tanque. Entonces lo que sigue es lo siguiente. Tenemos el objeto Tuzil conectado, conectado, y al cual le vamos a decir get necesito tu cantidad de agua. Cantidad de agua. Esto de aquí que hemos escrito nos va a devolver un valor. Nos va a devolver un valor numérico de cantidad de agua. Y eso entonces vamos a agarrarlo en otra variable que diga cantidad de Tuzil, digamos. Cantidad de Tuzil. Bueno, para ser más específicos, cantidad de agua del Tuzil va a ser igual a mi objeto Tuzil conectado punto get cantidad de agua. Este get cantidad de agua no es más que su método que hemos escrito hace un momento. Y si nos fijamos, ¿qué devuelve este método? Devuelve un entero. ¿Y qué está retornando? Es esta cantidad. Por lo tanto, está devolviendo un entero. Y esto que devuelve podemos agarrarlo en otra variable del mismo tipo de dato, otro entero. Y está todo bien, no hay ningún problema. Entonces, esta cantidad de agua, nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente: decir que mi cantidad de agua del Tuzil,
va a ser igual a la cantidad de agua del tusil menos la cantidad de agua que transporta esta bomba de agua. Sí, esta cantidad de agua que transporta estoy sacando de aquí, que es mi atributo de bomba de agua. Siempre que hago un bombeo vas a reducir esta cantidad de agua, porque esto es lo que se está transportando. Entonces, a la cantidad de agua que había en el tusil, yo le voy a reducir esa cantidad que estoy transportando. Y asimismo, una vez que reduzco esto, voy a decir que mi tusil conectado, ahora le he reducido de agua, por lo tanto voy a hacer un set, voy a cambiar su valor de la cantidad de agua por esta nueva, la cantidad de agua de tusil, por esta de aquí. Esta es la misma de esta, ¿sí? Después de haberles restado, ese nuevo valor es lo que voy a como que actualizar, digamos, en la cantidad de agua que el tusil tiene. Esto sería respecto al tusil. Ahora con el tanque hay que hacer algo bien parecido. Y lo que hay que rescatar es lo mismo. La cantidad de agua del tanque. Esto es con mayúscula, tanque, ya así. Va a ser igual a decirle a tanque conectado. .get cantidad de agua. Dame la cantidad de agua, necesito la cantidad de agua, eso se almacena en esta variable. Y dices lo siguiente, que la cantidad de agua, del tanque va a ser igual a la cantidad de agua del tanque más la cantidad de agua que está transportando. Listo. Entonces, he actualizado ese valor, pero tengo que hacérselo notar también en el objeto del tanque de agua. Por lo tanto, voy a decir lo mismo aquí, tanque conectado. .set, voy a hacer una actualización en su cantidad de agua. Y le digo lo siguiente, tu nueva cantidad de agua ahora, bueno, te voy a actualizar con esta nueva cantidad de agua del tanque donde ya he incrementado esta cantidad de agua que se está transportando. Entonces, con estas 6 líneas de código vamos a hacer ese proceso de bombear. Compilamos y hay que rezar para que todo esté bien y compile, así a la primera, y compila. Entonces, es un alivio, y hemos implementado todo. Por lo tanto, lo más interesante de esto es empezar a crear las instancias. Si lo que vamos a hacer es crear un tusil, fíjense, se crea el tusil, tenemos este objeto. Vamos a aprender a inspeccionar este objeto. Le hacen doble clic y pueden ver los atributos que tiene aquí. Tiene una capacidad que es de 210 y tiene una cantidad de agua 0. ¿Sí? Vamos a crear un objeto bomba de agua. Clic derecho, new bomba de agua y se crea. Este es mi objeto bomba de agua. Veamos qué tiene. Inspeccionar, doble clic, o bueno, clic derecho y pueden poner inspect también. Y dice que tengo una cantidad de agua bueno, la cantidad de agua que yo voy a transportar es de 7 litros. El tusil que está conectado está en null, porque no hay un tusil conectado aún. El tanque que está conectado a la bomba de agua no hay, está en null. ¿Sí? No existe. Esto del null es súper importante. Ya nos va a servir igual mucho más adelante para controlar muchas cosas. Por ahora hay que entender eso. No hay un tusil conectado, no hay un tanque conectado. Por ahora. Creamos un tanque de agua. Y el tanque de agua, veamos que tiene. Inspeccionar. Tiene una capacidad de 950. Y la cantidad de agua que tiene ahorita es de 0. Listo. El tanque de agua ya puede calcular y decirnos, por ejemplo, la cantidad de tusiles que necesita para poder ser llenado. Y nos dice que necesita 4 tusiles para que el tanque esté lleno. Ya. Lo mismo aquí en la bomba de agua podemos aquí averiguar cuántas veces debo bombear para que el tusil quede vacío. Y nos dice que tengo que bombear 30 veces. Wow, es mucho. Pero bien, lo más interesante de esto es ver cómo estos objetos van a interactuar. Cómo el agua del tusil va a pasar al del tanque. Con el método bombear de aquí.
¿sí? Pero hay algo que hay que tener muy bien en cuenta. Antes de bombear nosotros tenemos que conectar, porque recuerden que estos objetos están en nulo. Y va a ocurrir un problema bastante común si le damos bombear, porque vamos a pedirle a objetos que no existen, le vamos a pedir que realicen cosas, y eso es un error. Veamos, nos meteremos con el error, que siempre. La vida es un riesgo. Y bueno, aquí está el error. Este es el error, un null pointer exception. Eso nos indica que estamos referenciando a un objeto que no existe, que está en null. Y es justamente aquí. Cuando le decimos subir conectado .get, fíjense, con este punto le estamos diciendo, hace esto. O sea, vas a hacer esto. Este punto nos da como que el acceso. Una vez que tenemos el objeto, con punto podemos acceder a los métodos que tiene ese objeto o a los atributos que están públicos. Si son los atributos privados, con punto no podemos acceder directamente. Vamos a utilizar más que todo para acceder a métodos, es decir, tenemos el objeto y con un punto accedemos al método que éste tiene. ¿Sí? Usamos los métodos que tiene, a todos los métodos que se ha definido en esa clase que son de naturaleza pública. Bien, entonces ese es el error que pasa, un null pointer exception, cuando nos referimos a un objeto null. ¿De acuerdo? Entonces lo que hay que hacer primero es conectar. Conectar tanque. Aquí nos pide, fíjense, esa es la ventanita donde nos pide ingresar los parámetros. Nos está esperando de que nosotros vayamos a mandarle aquí un tanque de agua. Un objeto de tipo tanque de agua. Aquí dice tanque de agua. Por lo tanto, si escribes, digamos, números, te va a decir, no, esto está mal. No puedes hacer eso. Yo requiero un objeto tanque de agua. Por lo tanto, para poder mandar el parámetro aquí, lo único que vamos a hacer es cliquear aquí, el objeto tanque de agua. Le hacemos un clic y el nombre se copia. Fíjense, tanque AG1, tanque AG1. Solo se ha copiado el nombre. Le das OK y ya está. Se ha agregado. Y podemos volver a inspeccionar. Y fíjense que ahora el tanque de agua no es null porque ya está conectado a un tanque de agua. ¿Sí? Y si queremos ver a qué objeto está conectado, podemos hacer doble clic aquí o inspeccionar. Y fíjense, nos salta al objeto tanque. Está conectado a este otro objeto. Sí, es bastante interesante esto de los objetitos, como nos muestra el BlueJay. Haremos lo propio para el TOOLZIL. Vamos a conectar un TOOLZIL, le damos clic aquí en el TOOLZIL y ya está. Se ha conectado el TOOLZIL. Nos fijamos aquí y realmente sí, está conectado. Tenemos los objetos conectados. Listo para bombear. Decimos bombear y veamos. No pasó nada, creo que no. Y no se asusten, está bien. Vamos a abrir las pestañitas de aquí. Del TOOLZIL y del tanque de agua. ¿Dónde está? Aquí está el TOOLZIL, el tanque de agua. Oh rayos, no se puede ver los dos al mismo tiempo, pero ya. Fíjense, esto está así bien raro. Mi cantidad de agua era 0 y yo le he restado 7 a este 0 y ahora tengo menos 7 aquí. Eso no debería pasar. Y este tipo de controles lo vamos a poder hacer recién con las condicionales if else que vamos a ver en la siguiente unidad. Por ahora esto no debería ser un problema. Lo que pasa es que no hemos cargado agua al tanque, estaba vacío. Lo primero que hay que hacer es cargar, ¿sí? Una vez que le cargamos nos fijamos cuánto tiene. La cantidad de agua que tiene es 210 litros. Super. El tanque ahora ya tiene 7, antes tenía 0. Bueno, lo dejaremos así. Quiero que noten lo siguiente. Si tenemos esto, a ver, vamos a restaurar estas cosas. Aquí está el TOOLZIL, el tanque de agua, creo que sí podemos hacerlo. Quiero la bomba de agua. Ok, aquí está. Sí podemos. Veamos los objetos aquí. Tenemos el TOOLZIL, tenemos el tanque y tenemos la bomba. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. No, la terminal no. ¿Dónde está? Aquí. Hacemos lo siguiente, esto igual vamos a hacerlo más chiquitito para poder visualizar mejor. Ahí está. Lo que me interesa es que vean el TOOLZIL y el tanque de agua.
Sí, aquí está mis tres objetos. Y a la bomba de agua le voy a decir bombear. Fíjense, presten mucha atención a la cantidad de agua que hay en el tuzil y a la cantidad de agua que hay en el tanque. Voy a decir bombear. Has reducido menos 7 aquí y aquí ha aumentado. Voy a seguir diciendo bombear. Y fíjense cómo el agua va reduciendo y al otro lado va aumentando. Cada que digo bombear, bombear y bombear y bombear y así. Si hago esto por 30 veces, mi tuzil debería quedar vacío. Eso me ha dicho el cálculo. Pero no voy a hacer 30 veces. Quería que noten cómo va cambiando esto, cómo interactúas desde un objeto, estás accediendo a otro, le estás quitando el valor que tiene y estás aumentando a otro objeto. Esto es interacción entre objetos. ¿Sí? Ahora, sobre la sobrecarga de métodos, por ejemplo, podemos nosotros plantear lo siguiente. Los métodos constructores nunca van a ser únicos, es decir, puedes tener más de un método constructor. ¿Qué pasa si yo quisiera que mi tuzil, o bueno, no, que no sea el tuzil, jugaremos con el tanque de agua. Si el tanque de agua, bomba de agua, nos dice que transporta a 7. Pero ¿qué tal si fuera una bomba de agua, no sé, más fina, más potente, y en lugar de transportar de 7 litros en 7 litros, podría transportar, no sé, de 15 litros en 15 litros? Ahorita lo que nosotros hemos resuelto es bien específico al problema, nos hemos ligado mucho al problema. Cuando quieres generalizar tienes que parametrizar algunos datos. Por ejemplo, esto del agua que vas a transportar, nosotros podríamos hacer de la siguiente manera. Decir que, ok, voy a crear una bomba de agua y voy a decirle yo desde afuera con un parámetro externo cuánto va a ser la cantidad de agua que voy a transportar. Así, como parámetro. Y dentro del constructor vas a tener que hacer uso del TIS. ¿Por qué razón? Porque esta cantidad de agua que has puesto aquí como atributo es exactamente igualito, idéntica al parámetro que estás recibiendo aquí. Y se genera una ambigüedad. Para eliminar la ambigüedad, tú vas a discriminar el atributo del parámetro con el uso del TIS. Y dices cantidad de agua a transportar va a ser igual a la cantidad de agua transportar. Son las mismas variables, solo que el contexto es diferente. Este es un parámetro y este es un atributo. Entonces, para diferenciar eso, antepones la palabra TIS y dices de este mi objeto, de esta mi clase, este atributo va a ser igual a esta variable que viene a ser mi parámetro. ¿Sí? Ese es el uso del TIS. Entonces, solo haciendo esto, nosotros estamos parametrizando ya y tenemos... perdón, no tenía que haber borrado el otro constructor. Se supone que tenía que mostrarles la sobrecarga. Lo siento mucho. Bomba de agua. Entonces, fíjense que nosotros podríamos tener dos bombas de agua. Donde esto va a quedar como esta base de datos. Perdón. Cantidad de agua a transportar va a ser igual a 7. Entonces, con estos dos constructores quiero mostrarles que la sobrecarga de métodos es escribir un método que se escribe de la misma manera que el otro. O sea, son dos métodos que tienen el mismo nombre de método, pero que pueden devolver un valor diferente, que pueden tener más de un parámetro. Es decir, este no tiene parámetros y este sí tiene. Entonces, este podría tener dos parámetros, este no. O sea, la idea es garantizar que estos métodos lo estás sobrecargando porque uno es de alguna manera diferente al otro. Si bozáramos esto de aquí, a ver, lo dejamos así, me va a dar un problema aquí porque este método bomba de agua con paréntesis vacíos ya existe. Entonces, cuando haces sobrecarga, tienes que asegurarte que el método que estás creando, con el mismo nombre que uno que ya existe, tienen que ser diferentes, ya sea en cuanto a parámetros, o sea en el tipo de retorno, el tipo de dato que vas a retornar. Algo en ellos debe ser diferente. Pero sí puedes escribir métodos que tienen el mismo nombre. Eso le decimos sobrecarga. Sí, vamos a compilar. Y bueno, se han borrado todos nuestros objetitos. Hay que crear de nuevo. Vamos a crear un tuzil. Esta vez me voy a asegurar de cargarlo. Ya lo he cargado agua.
voy a crear una bomba. Fíjense, ahora tengo dos opciones para poder crear bombas de agua. Voy a venir al tanque primero y voy a crear un tanque. Tengo el fusil y el tanque. Voy a crear bomba de agua con el vacío, con el constructor vacío. Y lo que tengo es lo siguiente. Tengo la cantidad de agua es 7. Ya, como haces datos, todo normal. Veamos con este constructor que tiene parámetro. Lo que voy a hacer aquí es enviarle la cantidad de agua que va a transportar esta bomba. Y como decía, puede ser más, puede ser menos. Digamos que yo quiero que esta bomba transporte de 15 en 15 por cada bombeo. Tengo 15 y ya está. Inspeccionamos este objeto y ahora el agua que voy a transportar yo es de 15. Entonces, si relaciono esta segunda bomba que he creado con estos dos objetos, van a notar que todo el proceso que está en bombear va a ser bien dinámico. Es decir, si le conecto a este con 7, va a ir reduciendo y aumentando de 7 en 7. Pero si le conecto a ese otro que es de 15, va a ir aumentando y reduciendo de 15 en 15. Veamos, vamos a conectar aquí el tanque. Aquí está el tanque. Vamos a conectar el fusil. Aquí está el fusil y ya está. Entonces necesito de esto. A ver, veamos. No. Voy a inspeccionar esto. No. El tanque. Y el fusil. Entonces vamos a hacer esto más chiquitito. Y aquí está el fusil. Y aquí está el tanque de agua. Bomba de agua 2 es quien ahora está conectado a estos. Podemos inspeccionarlo y vemos que los objetos fusil y tanque están conectados. Y hay que hacer lo siguiente. Fíjense la cantidad de agua. Vamos a bombear. Bombeamos y se ha reducido 15 y se ha aumentado 15. Lo mismo. Bombeamos y se va aumentando de 15 en 15. Bombeamos, seguimos bombeando y aquí se reduce, aquí se aumenta. Esa es la idea. Sí, entonces con esto hemos resuelto el problema. Y eso era la interacción entre objetos. Hemos usado este ejemplo. Y hemos visto también la sobrecarga. La sobrecarga más adelante vamos a seguir repasando más. O sea, no es algo del que si no sabes te vas a morir. Pero es algo bastante útil. Por ejemplo, nos permite crear más de un constructor. Nos puede permitir crear más de un método con el mismo nombre, pero que hace como que diferentes cosas. O sea, estás sobrecargando el método en realidad. Sí, le estás dando más trabajo al mismo nombre de método. Y eso sería entonces de la sobrecarga. Lo que procede ahora a hacer es todo esto que hemos trabajado, deberíamos subirlo al Git y posteriormente hacerlo público en el GitHub. Entonces lo que ahorita resta por hacer es comandos de Git para que esto... Y nos dirigimos a donde se encuentra nuestra carpeta código del curso. Y dentro de esta carpeta fundamentos e introducción vamos a entrar. Y aquí es donde vamos a abrir el Git Bash. Abrimos y correcto, estamos en el master. Entonces, por ejemplo, si hacemos un git status, nos va a decir que se ha agregado una carpeta que dice ejemplo unidad 4. Lo que hay que hacer es agregar primero un git add -a para agregar todo. Entonces, una vez que se ha agregado todo, con el git status debería verse todo en verde, está correcto, todo lo que el código que hemos escrito. Y lo que sigue es hacer un commit, git commit -m para dejar un mensaje, un comentario. Y vamos a indicar aquí, no sé, ejemplo de la unidad 4. Listo. Y se ha hecho el commit. Entonces dentro de nuestro repositorio local ya se ha guardado, ya está hecho el commit, ya está todo. Pero sabemos que dentro del GitHub todavía no está porque necesitamos hacer un push. Entonces lo que resta por hacer es un git push origin master y ya está. Y veamos cómo nos va. Está haciendo un push. Al parecer hay que
hay que hacer un pull porque se ha agregado ciertos documentos al repositorio. Eso se debe a que estamos trabajando juntamente con Danilo en el repositorio, por lo tanto él ha debido subir su ejemplo en su video al Git, y es algo que yo no lo tengo. Entonces cuando se trabaja en equipo con un versionador como Git, es importante manejar este tipo de cosas. Para su caso de ustedes, como están trabajando solos en sus repositorios, no deberían tener ningún problema con hacer el push. En mi caso lo que voy a hacer es el pull, git pull, y ya está. Escape 2.x. Bien, ya debería estar todo, entonces volvemos a intentar el push. Origin master. Y veamos. Esperamos y ya está. Podemos revisar en el GitHub si realmente está en nuestro repositorio. Pueden buscar en su repositorio. Aquí está. Y lo tenemos aquí. El ejemplo de la unidad 4, que es lo que hemos hecho ahora. Y el gato.java, que es lo que hizo Danilo. ¿Sí? Entonces está todo en el Git. Y listo. Eso sería todo por el video de la unidad 4.